¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor. Amado Dios, nos presentamos ante usted tal cual somos, Señor, agradeciendo su misericordia de poder estar en este lugar. Señor, usted conoce cada corazón y sea usted interviniendo en ello para que en esta mañana sea su Espíritu Santo ministrando a cada vida. Dios de los cielos, esperamos en usted y también usted ayude a aquellos que vienen en camino, que no tengan ningún tipo de dificultad, sino que usted los traiga, Señor, prontamente a este lugar. Le pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Qué libro estamos estudiando? Hechos 7. Así es. Y la lección de hoy, bueno, no me voy a preocupar, está efectivamente en capítulo 7 y del 11 al 29. Pero como es muy largo, lo vamos a leer fraccionado. Vamos a leer primero del 11 hasta el 16, que es un eslabón del tema que estamos tratando. Y, a ver, vamos a leer del 8, versículo 8, en el nombre del Señor. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. El texto clave está en Lucas 6:37. Búsquelo porque lo vamos a leer. Lucas 6:37. ¿Lo tiene? Ya. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice así. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén.
¿Sabe qué? También en Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Estos textos es respecto a la lección de hoy. Bueno, vamos a recordar un poco la clase pasada para poder entender toda esta clase. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dotado de fe, de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Disputaban con él los de la sinagoga, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Se recuerdan ustedes? Esteban es acusado falsamente por las autoridades religiosas, sobornando a algunos para testificar en su contra. ¿Cuáles eran las acusaciones? Decían que él blasfemaba contra Dios, contra la ley de Moisés, contra el templo. En Levítico 24:16 decía de que el que blasfemaba contra el nombre debía ser muerto. Y ellos, se sujetaban de esto para poder inventar y acusar a Esteban falsamente. ¿Por qué la actitud cambiante del pueblo? Porque antes, ¿se recuerdan ustedes las lecciones pasadas cuando Pedro y Juan hacían milagros, portentos y sanaron al cojo? ¿Qué hacía el pueblo? Los alababa, ¿cierto? Y estaban todos allí atónitos mirando todo lo que pasaba. Pero ese mismo pueblo ahora está en contra de Esteban. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay convicción de fe. No hay realmente un conocimiento real de Dios. Entonces, cualquier opinión, cualquier cosa la hace cambiar de idea. Por eso Dios quiere convertidos y no convencidos. Porque el convencido le dura el convencimiento hasta que llega otro con una opinión y lo convence de otra cosa. El Señor quiere convertidos, que es como, por ejemplo, un papel usted lo quema y se convierte en ceniza. Y la ceniza no vuelve nunca más a ser papel, a tener la textura del papel y todas las características que es del papel, ¿cierto? Entonces, eso pasa. Me gustaría la genealogía de Abraham para poder explicar, por favor. Bueno, la genealogía de Abraham. Abraham, ustedes saben que fue llamado de Ur de los Caldeos. El Señor lo llamó primero, salió con su padre Taré y con su hermano Nacor, porque el otro hermano Harán falleció en Mesopotamia antes de que salieran desde Ur a Canaán, donde el padre se dirigía. Entonces, pero ellos no llegaron
a Canaán, sino que quedaron en Aram. Y ahí murió Taré, el padre de Abraham. Entonces, Abraham fue llamado por el Señor, y eso sale en Génesis. Todo esto que vamos a relatar y hemos relatado está en Génesis, para que usted ahí se dé el tiempo y lo pueda leer, y así poder entender más. En Génesis 11, del 27 al 32. Entonces, fue llamado a Abraham y le dijo de que dejara su tierra, su parentela, porque ellos tuvieron muchos años en Aram. Entonces, él había hecho ya familia. Y él obedeció al Señor, porque una de las características, ahí está, de las características de Abraham es la obediencia. Abraham tomó por mujer a Sara, y Sara estéril. Entonces le entregó bien, porque él recibió una promesa, eso es lo más importante. Dios le dio una promesa a Abraham que iba a ser grande, que iba a ser una nación grande, que lo bendecirá, lo engrandecerá su nombre y serás de bendición. El Señor le dio estas promesas a Abraham, y él con su mujer salieron de allí a tierra de Canaán. Y como era estéril, y le dijo que de su descendencia, o sea, él le iba a dar la bendición a su descendencia. Y de hecho nunca le dio un territorio, él siempre vivió en tiendas. Y es así que se movió en fe, y pasaron los años de la promesa que le iba a dar un descendiente, y Sara se inquietó y bueno, le dio a su sierva Agar, y Agar tuvo a Ismael. Pero usted debe saber la historia de que hubo problemas, porque Agar se burlaba de Sara y ella sufría, porque en ese tiempo el no tener descendencia, no tener hijos, era muy mal mirado. Y Dios escuchó a Sara y le dio un hijo en su vejez, contra toda naturaleza, porque ya había dejado de ovular, ya era imposible que engendrara, y también tenía como 10 años más Abraham, ella 90 y él 100, realmente eso es, solo Dios lo puede hacer. Y le dio a Isaac. Todo esto lo relata Esteban ante el concilio. Y de allí Isaac tomó por mujer a Rebeca, que era de la familia de Labán. Eran familia, era el tío. Y Rebeca toma por esposos, se unen en matrimonio, y ella está esperando a estos gemelos o mellizos, y ellos tienen que haberse sentido muy, muy mal. Ella, y uno como mujer entiende que si hay una pelea adentro, tiene que haberse sentido muy mal, porque clamó a Dios y le dijo que, estoy parafraseando, que no era bueno vivir de esa manera con esos malestares. Y ahí Dios
le dijo de que de ese vientre, de su seno, iban a nacer 2 naciones, que era la nación de Jacob, que son los cristianos, y los ismaelitas, Esaú. De ahí nacen que es el Islam, ¿ya? ¿Y qué pasó? ¿Por qué Jacob fue el que Dios lo bendijo al final? Porque Esaú vendió su primogenitura. ¿Ustedes saben por qué lo vendió? Por un plato de comida, ¿cierto? Y esto tenemos nosotros en cada relato, nosotros tenemos que sacar una enseñanza. Él despreció la bendición de Dios. ¿Cuántas veces a través de nuestra vida hemos dejado de lado la bendición de Dios por una satisfacción de lo temporal, no mirando lo eterno? Eso hay que estar consciente de que por una mala decisión podemos perder mucho, porque Dios es un Dios justo, perdona, pero nada queda sin consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Es así que pasó de que llegó el tiempo en que Isaac envejeció, sus ojos se cegaron y él solo conocía por el aroma o por el tacto. Y sale de casa, porque Esaú era cazador y el otro agricultor. Entonces sale de casa y Rebeca prepara a su hijo para que fuera él quien recibiera la bendición, porque Dios se lo había dicho en esa ocasión, que el menor iba a ser el que prevalecía. Y es así entonces que preparó este joven. Esaú era con velloso y el otro era lampiño, entonces hicieron ahí, como las mujeres somos tan creativas, entonces, ¿cierto? Mataron para poder darle un plato de comida, que tanto le gustaba la comida de Esaú a Isaac. Entonces hicieron todo eso y llevó Jacob a su padre Isaac el plato, y ya vestido con el ropaje de su hermano y puesto piel de animal para simular la piel de su hermano. Pero cuando habló, Isaac dijo: esta es voz de Jacob, acércate, hijo mío. Claro, era para oler y para tocar. Y allí después lo bendijo. Y cuando llegó Esaú, lloró amargamente. Igual lo bendijo, pero siempre iba a ser él quien sirviera a su hermano. Bueno, Jacob tomó por mujer, arrancó por esta situación, porque el hermano quería matarlo. Entonces arrancó porque la mamá le dijo, la mamá siempre ahí, y le dijo que se fuera donde su tío Labán. Y fue, y le gustó, se enamoró de Raquel. Y Raquel era estéril. Por ahí hay bueno, esto es largo, ustedes tienen que, la historia y ver por qué Raquel se dice que era estéril. Ella, cuando salieron de su parentela, ella guardó ídolos. Y dicen que esa es la razón, no, yo la Biblia no
no lo dice. Y la descendencia de Jacob, de Lea no era a los ojos de Jacob muy agraciada, pero el suegro lo engañó. Ahí, ¿por qué yo dije que Dios es justo? Que Él perdona, pero nada queda impune. Él engañó. Y aquí también su suegro lo engaña a él. Le da a la mayor, porque también esa era la costumbre. Entonces, le da a la mayor, antes no había la luz que hay ahora. Entonces, se confundió y tomó a Lea por mujer y tuvo que trabajar 7 años más por la amada Raquel. Y Lea le dio a los patriarcas, que aquí se forma en la descendencia de Jacob las 12 tribus de Israel. Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. 6 hijos. Y cesó de tener hijos y Raquel sufría y la oración, y el Señor la escuchó y tuvo a José. Viendo esto, Lea le dio a su esposo Silpa, su criada, y de él tuvo a Gad y a Aser. Y Raquel también hizo lo suyo. Ahí había una competencia, ¿se nota? Ya. Y le dio a Bila, que le dio a Dan y Neftalí. Y esas son las tribus de Israel, las 12 tribus. Eso está ahí, como dice en Génesis 29 y 30. Y entramos a lo que es la lección. Dice, ¿cómo? También sí, le dio a Benjamín, pero en su digamos, allí ella murió. Ya esos fueron los 2 hijos de José, Benjamín, de Raquel. Y como le decía, se formó la tribu. ¿Qué pasó aquí? El conflicto grande era que José era el hijo del amor de él, de su vida, y entendible. Yo como mujer entiendo de que él tuviera algo distinto. No es que no amara a todos, los amaba, pero había una preferencia. ¿Por qué? Porque José tenía sueños de parte de Dios, que él iba a prevalecer ante sus hermanos que le iban a servir a él. Tuvo 2 sueños. Y hasta el papá, hasta Jacob le dijo, pero ¿qué, todos nos vamos a inclinar ante ti? Y bueno, esta envidia se fue exacerbando porque además tenía una túnica que dicen los estudiosos que esa túnica la usaban, o sea, no era tanto por las franjas, por lo vistoso de la franja, sino por la hechura, y que esa hechura la usaban los príncipes. Entonces, eso traía envidia, y además que no querían que fuera él el tener la bendición del primogénito. Estaba Rubén, que era el primogénito. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Ellos, el padre lo mandó para que vieran a sus hermanos, y ellos viéndolo aprovecharon y conspiraron para matar a José.
le hicieron desvestir, sacar las ropas, la ensangrentaron para después contarle a su padre de que había sido seguramente devorado por los animales. Pero Rubén lo metieron en una cisterna, le dijo, pero la cisterna estaba sin agua, así que lo sacaron y venían unos ismaelitas y lo vendieron a ellos. Y así José llegó a Egipto. En Egipto él pasó, pero de todo. Miren, dice que por envidia hicieron todo esto. Ahora, este sentimiento que es una obra de la carne, ¿cómo la podemos definir? La envidia es el malestar por el bienestar ajeno, hasta que penetra hasta envenenar el alma y puede dar hasta muerte a una persona, tanto física como espiritual. Y eso tenemos que tener mucho cuidado de esos sentimientos que son obra de la carne, porque eso no es fruto del espíritu. Entonces eso hay que, si viene a nuestra mente, inmediatamente tomar acción para que no haga esto, porque ciega el entendimiento. Lo bueno que dice la palabra del Señor, que Dios estaba con José. A pesar de todo, estaba con José. Y Dios libró a José de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría, es decir, lo capacitó para que la voluntad y promesas de Dios se hagan realidad. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas a los hijos de Dios ayudan a bien para los que son llamados. Entonces, toda situación que José tuvo que vivir o que usted, que cada uno de nosotros vive proceso, Dios los revierte en bendición. Y damos gracias a Dios por ello. Es así que la bendición de Dios cuando está en el hombre trasciende todo lo que el hombre pueda maquinar. Dios lo revierte en bendición. ¿Por qué? Porque Él tiene planes para su pueblo a través de José. Y aquí se cumple el versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. ¿A quién se refiere al decir nuestros padres? Estábamos leyendo recién la genealogía, vimos que se conformaba con las 12 tribus. Eso son los patriarcas. Si usted lee, aquí lea. Por eso yo comencé de antes la lectura, porque si no, no lo iban a entender. Voy a leer del 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas.
patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y allí fue lo que leí yo, el versículo 11, que es de esta clase. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Se refiere a los patriarcas, a las tribus. Y ahí es el cumplimiento de la profecía dada a José en sueño. José fue señalado por Dios desde su concepción. Su nacimiento fue la respuesta a las oraciones de su madre, Raquel. El trato preferencial de su padre, la túnica especial que hablábamos, los sueños proféticos de José sirvió para marcar más sentimientos de envidia de sus hermanos. Y del versículo 11 al 16, aquí vemos una historia que usted tiene que conocerla, ¿cierto? La historia, y yo puse oportunidad de perdón. ¿Por qué? Porque ya José había pasado todo, no fue fácil la vida de José dentro de que fue vendido, fue llevado a la casa de Potifar, quien lo compró, y ahí, estando esclavo, él era prosperado. Eso pasa cuando Dios está respaldando a su hijo, a usted, a mí, a su iglesia. Cuando respalda a Dios, en donde Dios permita que usted esté, Dios le prospera en su trabajo, el joven en el colegio, en la universidad, o a uno como en su familia o en el barrio. De las cosas más simples a las más complejas, quizás, no sé, pues algún gerente, ahí donde Dios le ponga, Dios le va a respaldar y le va a prosperar, y eso se nota. Aunque traiga envidia, pero ya hemos visto que Dios siempre redunda en bendición cualquier circunstancia que nosotros podamos pasar. Y es así que José, en la casa de Potifar, la mujer de él quiso estar con él, acostarse con él. Y la integridad, las características de José, y eso tenemos que resaltar, la integridad de José no permitió esa tentación. Y en la reunión de maestros a nosotros se nos hablaba de integridad. Y integridad es actuar con temor de Dios en cualquier lugar en que estemos, siempre honrando a Dios, siempre, en todo lugar. La integridad, la fidelidad de José, que a pesar de que por esta situación fue llevado a la cárcel, él no dejó de ser fiel a Dios. Y en ese lugar, en la cárcel, un lugar que nadie desea estar, ni menos porque no es culpable. La mujer, ahí otro engaño más. Bueno, la mujer, perdón, Señor. Pero se fija usted que el varón tiene capacidad de decir que no.
Así que no le echemos la culpa a la mujer, allí es 50 y 50. Así que sigamos, para que no se alegre. Entonces, hice así la hermana Sigiola. Bueno, entonces, en la cárcel también fue puesto él por frente a todos. Él llevaba, siendo preso, llevaba todo todo el maneje de la cárcel. Yo me acuerdo del hermano Luigi, que fue llevado para allá para ser castigado. Y sabe que el Señor ha sido con él respaldándolo y le ha puesto, por ejemplo, ante todos. Y que el Señor siga ahí respaldando su vida. Fue muy hermoso verle la familia en oración, ¿cierto? De verdad, una familia que se nota por sus poros que sirven con honestidad al Señor. Bueno, y es así también que en este caso José fue puesto por delante y un copero y un panadero tuvieron sueños, también presos de ahí, y estaban como muy abrumados por los sueños. ¿Y qué hizo José? Interpretó el sueño y le dijo a uno que lo iba a sacar y lo iban a restituir, que era el copero, pero que se acordara de él. Y el otro, el panadero, que iba a ser cortada su cabeza, y así fue. Bueno, entonces el copero se olvidó, pero llegó un momento en que el rey, el faraón, tuvo un sueño y el copero se acordó. O sea, era el tiempo de Dios para José, porque Dios tiene el control. Y es así que se acuerda y lo traen. Y era de las 7 vacas flacas y las 7 gordas. ¿Y qué pasó? De que lo pusieron, como era virrey, lo pusieron sobre todo Egipto a cargo. Y él lo manejó con la gracia, con la sabiduría, con el respaldo de Dios. Y lo hizo como Dios sabe hacer las cosas, excelente, con excelencia. Y pasó de que en Canaán estaba la familia, los hermanos, el padre viejo ya, y mandó a buscar a sus hijos, dejó a Benjamín, a sus hijos los mandó a Egipto a buscar alimento, y allí José viendo a sus hermanos. ¿Se da cuenta usted? Fíjese cuál sería el sentimiento del común de las personas. Aquí los tengo, aquí me las pagan, ¿cierto? El mundo, ¿sí o no? Así es. Y por mucho menos matan. Pero ¿qué hizo José? Tuvo la oportunidad de demostrar que Dios estaba con él, que vivía él una vida de santidad, y tuvo la oportunidad de perdón, de perdonar. Y miró a sus hermanos y les dijo de que les dio alimento, pero le puso un cazabobo. Y cuando ellos se iban a Canaán con toda la provisión, allí se dan cuenta de que hay algo que no les pertenece y los mandan a buscar, y hace también él, los pone en aprietos, ¿cierto? Y lo manda de vuelta y que le traigan al menor. ¿Se da cuenta usted del sufrimiento? Mire, ellos cuando hicieron esto con José,
no midieron el sufrimiento de su padre. ¿Se da cuenta usted lo que lleva a hacer una obra de la carne en nuestra vida? Cuando ciega el entendimiento, la envidia, no hay quien le haga razonar de las consecuencias, porque no tan solo le satisface el vengarse a ellos, sino que hay un entorno que cualquier decisión que nosotros tomemos va también a perjudicar a nuestro entorno. Y en este caso fue el sufrimiento del padre. No tenía a su mujer y tampoco a su hijo Jacob. Y es así que regresa con el hijo, con Benjamín, y ahí él ya se declara abiertamente quién era ante sus hermanos y traen a toda su familia a Egipto. Mire, esto no es para que nos entretengamos de la historia, no, sino para que veamos que todas las acusaciones que le hacían a Esteban, que eran blasfemar contra Dios, que eran que no respetaban las leyes, ¿cierto?, de Moisés y del templo, todo eso, ¿sabe qué? Es para que nosotros veamos el amor de Dios, la ocupación de Dios para su pueblo. Aquí el Señor tenía preparado, Dios, la provisión para este tiempo, para que su pueblo no muriera de hambre. Dios tiene preparado también para estos tiempos, nos tiene preparado provisión. Y no solo de alimentos, sino el alimento espiritual, el alimento físico, emocional, todo lo que integralmente nosotros necesitamos para poder resistir los tiempos. Dios conoce los tiempos, sabe, usted conoce que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces tenemos que vivir confiadamente en Él, tomando de sus promesas, cual sea el proceso que estemos pasando, debemos seguir firmes en quién, en la roca que es Cristo, para que nada nos mueva, para que las promesas de Dios sean cumplidas, porque Dios siempre da, pero exige algo de nosotros. No hay promesa para los flojos. No he visto, no sé si usted en la palabra incluso nos pone como ejemplo a las hormigas, que nadie las dirige, pero ellas hacen su trabajo, proveen para el tiempo malo. Nosotros también tenemos que estar firmes espiritualmente, nuestra vida espiritual en santidad, buscando a Dios en palabra, en oración. La palabra es la que nos santifica, nos ayuda a tener más fe a través de toda esta historia del pueblo de hebreo, del pueblo de Israel. Todos estos ejemplos no son para que nos entretengamos, oh, mire lo que hizo, no, sino para que saquemos, extraigamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Siempre se va a hacer su voluntad, pero hay muchas promesas que usted y yo nos perdemos por no estar alineados al Señor, por no estar con el oído atento, no estar en comunión con Dios, que son fundamental para poder vivir la vida y el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Entonces vino la familia, tiempo de consolación para el anciano Jacob. Yo me pongo en el caso de él.
después de haber vivido un duelo, de haber vivido, sufrido todo, y que después encontrarlo en una posición de tal forma que ellos son bendecidos. Pero a la vez, con esto, todo se cumple la palabra del Señor que se le dijo a Abraham, que iban a ser extranjeros, iban a vivir. ¿Cuántos años vivieron en Egipto? 400, dicen algunos 30, cerremos en 400 años, porque así dice aquí, ¿ya? Y sí, pues por eso le decía la emoción, todo lo que concierne nuestros sentimientos, emociones, yo creo que revoluciona en su cabeza, en todo, y yo creo que le funcionó bien el corazón, porque si no, queda hasta ahí. Los tiempos de Dios para nuestra vida también están bajo la autoridad de Dios. Y es así que este anciano fue consolado. Pero, ¿qué pasó aquí? El pueblo de Dios se multiplicó. Las mujeres fuertes, las hebreas, tenían sus hijos. Y llegó otro faraón que no conocía a José. Y vio que el pueblo hebreo crecía. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a 2 parteras. Por aquí creo anoté el nombre. Son nombres medio. Pero ¿sabe qué? Tómese usted el tiempo para leer esto y allí se va a enterar de las parteras, de los nombres. Porque después, en septiembre, cuando sea el mes de la Biblia, se los van a preguntar. Así que ténganlo en consideración. Y pasó de que llegó este faraón y tuvo temor de que, como eran tantos, se fueran en contra de los egipcios, por número, ¿ya? Y mandó a estas parteras a que todo varón que naciera, o sea, que no alcanzara a nacer, que lo mataran. O sea, estaba practicando aborto, lo que ahora también se practica. Tenga misericordia el Señor. Pero en eso nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Le gustaría escuchar a usted esa expresión de Dios para su vida? Ser, oh, mi hija, mi hijo, qué agradable lo que está haciendo. Oh, qué terrible este hijo, nunca entiende. Ahí elija. ¿Y qué hizo su madre? Jocabed lo crió 3 meses, pero ya un bebé robusto, todo no se podía esconder. Y este faraón, como no le fue posible llevar a cabo lo de con las parteras, ellas no se aliaron porque eran temerosas de Dios, mandó a que todos los niños fueran tirados en el río Nilo. Pero ella lo puso en una, claro, calafateada, no sé, como Noé lo hizo. Sabe que eso, todo esto, todo tiene un símbolo, es una sombra de la salvación, del plan de salvación que Dios, esa gran obra que Dios planificó. El amor, la entrega, la sabiduría que Él entregó, Dios, el Padre, entregó a su Hijo y entregó su Espíritu. Entonces, todo esto es la esencia de toda la vida del pueblo hebreo. Y esto demuestra
también que Dios tiene preparado para futuro un varón, que así lo dice la Escritura desde el principio hasta el fin. ¿Quién es? Para salvación del mundo, Jesucristo el Señor. Y allí estaba la hermana de Jocabed viendo cuando la hija de Faraón estaba ahí con su doncella y el bebé lloró. Ella escuchó el llanto del bebé y se conmovió. Ese sentimiento lo puso Dios en su plan estratégico divino, lo había predeterminado así. Y fue salvo. Moisés fue llevado a la casa de Faraón, fue criado por su madre, porque ella preguntó ¿quién? Y estaba la hermana ahí listita para decirle quién lo podía alimentar. Y así fue que Dios preparó a este varón, a Moisés, como Salvador, una sombra de lo que iba a venir, de lo que hemos disfrutado nosotros. Una sombra lo preparó en toda ciencia, en todo lo que concernía a la sabiduría de Egipto. Y él creció. A los 40 años sale a recorrer porque él sabía el propósito de Dios que tenía, que iba a salvar de la esclavitud a su pueblo. Y salió un día a mirar a sus hermanos y vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. ¿Qué hizo? Lo vengó. Pero no falta. Él miró para todos lados, no vio a nadie, pero alguien lo estaba viendo. Y a nosotros también. Donde estemos, siempre alguien está mirando. A veces uno va por la calle, no ve a nadie, pero pasa una locomoción y después le dice, te vi en tal parte. Y uno no vio a nadie, ¿cierto? Y así fue que tuvo que irse porque había matado al egipcio y lo enterró. Y ¿cómo pasó esto? Que en otra situación ve a dos hermanos peleándose, a dos hebreos, y le dice él, ¿cómo es esto? Peleándose entre hermanos. ¿Ha pasado eso? No creo, ¿cierto? Ya. Y pasa de que siempre hay uno que es más carnal y le dice, ¿y qué vienes tú? Le tira todo encima. ¿Y qué vienes tú aquí que estás por jefe de nosotros? Estoy parafraseando, ¿cierto? Usted ahí lo lee bien. Y pasa de que tiene que irse a Madián, al desierto. Y ahí él hizo familia. Se quedó 40 años y escucha la voz de Dios. Y ahí le dice de que tiene que cumplir el propósito de Dios de sacar a su pueblo. Conclusión. Esteban, vamos a hacer un resumen, por eso es en dos partes. ¿Ya? Primero, Esteban se niega a sí mismo, no se centra en su defensa. ¿Se fijan ustedes? Que todo esto que yo hablé, lo que han hablado y lo que seguirán hablando, las clases próximas, es Esteban quien lo está diciendo a gente que tiene conocimiento desde niño en la historia del pueblo de Israel. No se centra en su defensa.
una actitud contraria a lo que cualquier persona común y corriente puede hacer. Cuando imagínese que usted va y lo llevan a la Corte Suprema y usted empieza a mostrarle, porque en el fondo, ¿qué está haciendo Esteban? Está enrostrándole que ellos siempre, el pueblo de Dios ha rechazado la provisión de salvación. Siempre a todos a quien Él envía es rechazado. Y hasta hoy, ¿quién quiere escuchar de Dios? ¿Quién quiere creer en Dios? Cuando Él es el Salvador. Y eso es la provisión de Dios rechazada por envidia. Y la envidia ciega el entendimiento. Y lo otro, lo último, el perdón es un don divino, es una oportunidad de tomar parte del carácter de Cristo, el perdonar y ser perdonado. El perdón trae paz al alma. No se distraiga, si ya vamos a terminar. Y hay reconciliación con Dios, porque cuando usted se reconcilia con su prójimo, primero se reconcilia con Dios. Cuando usted ata cosas, primero las ata con Dios. Y también hay reconciliación con los hombres. Una conclusión, una reflexión. ¿Sabe usted que el evangelio consiste en perdón, que es el resultado intrínseco del amor? Pregunto, ¿qué tan dispuesto está para perdonar? ¿Qué tan dispuesto está para perdonar? Dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, o sea, las ofensas, los pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, los que nos ofenden, a los que nos hacen mal. ¿Estamos dispuestos? ¿Hay capacidad de perdón? Si no, no estamos viviendo lo que es el evangelio. Simplemente no lo estamos haciendo. Oremos al Señor. Padre de toda misericordia, vamos a ti, Señor, para que, Señor amado, no estemos en esta posición de rechazar siempre, Señor, lo que la provisión suya en todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser avisados a que esta enseñanza, más que la historia misma, Señor, sino lo que indica la historia, Señor, que no seamos como este pueblo, Señor Israel, sino, Señor bendito, con un corazón sensible, dispuesto, un oído sensible a tu voz, Señor, que podamos siempre estar arraigados a ti, porque sin ti nada podemos hacer. Es imposible humanamente, Señor, tener el fruto del Espíritu, porque las obras de la carne siempre, Señor, están en contraposición, en lucha, pero en ti, Señor, así como Pablo dijo y dice en su palabra, somos más que vencedores en ti, y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Tú, Señor, entrónate en nuestras vidas por misericordia. Señor, haznos, Señor, renacer cada día en ti, Señor, porque cada mañana tus misericordias son nuevas, Señor. Que sean nuevas, que sea un nuevo espíritu puesto en nosotros, de que podamos siempre hacer tu voluntad, ceñirnos, Señor, alinearnos a ti, para que se cumpla el propósito por el cual nos has llamado, Señor. Gracias le damos por esto, por lo que seguirá, Señor, enseñando nuestra vida. Se lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén. Gracias. Pasemos la ofrenda.